Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un podcast producido por Bea Guerrero y Mergil que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. Pues estamos grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mergil, y buenas tardes, buenas noches, Ángela Navarro, porque como lo pone en la caja, pues ya saludo que... Efectivamente, y tenemos... ¿cuánto tiempo llevábamos sin tener en el tercer micro a la mamá, al alma mater? Al alma mater Ángela Navarro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida señora Ángela Navarro de mi corazón. Hola, tesoros. Me encanta estar con vosotras, aunque sea de vez en cuando. Te echábamos de menos en esta Yo os voy a decir a vosotras que yo no os echaba de menos. En serio, y me encanta que las píldoras. No, es claro. La verdad. Es la verdad, porque cuando os echo de menos os busco y que es lo que hacéis vosotras conmigo. Claro. Estamos en el por el interés. A mí echar de menos es una sensación que me gusta, porque significa que, para mí significa que esa persona que me gusta tenerla al lado. Entonces, cuando echo de menos a alguien de manera bonita, no ansiosa, me gusta la sensación de echar de menos. Digo, ay, ¿cuánto quiero a esta persona? Ay, que venga ya. Yo es que cuando quiero a alguien nunca le echo de menos, siempre está conmigo. Oh. Bueno, y aquí ya suelta el micro. Empezamos fuerte este capítulo. ¿Tú sabes, Ángela, por qué arrancamos este episodio hoy contigo? Sí, yo creo que te lo conté el día que... Sí, ¿no? Sí. El episodio tiene mucho que ver con conversaciones que tengo fuera, coincido con vosotras, en la necesidad de explicar de alguna forma lo que queréis hacer. Por las preguntas que me hacen peluqueros por la calle, peluqueros en congresos. Entonces, bueno, voy a ver si lo consigo explicar. Yo voy a hacer un pequeño de ¿y cómo fue esto? Estábamos, ¿verdad, Mer, en una reunión de equipo, Total. Con el equipo de redes sociales de Ángela Navarro y habían cogido una fotografía que aparece una modelo y Ángela detrás peinando. Y me preguntaban, histórica, sí, del salón de Jorge Juan. Iba a decir, mi madre igual, o sea, mi madre está igual. O sea, claro, no se puede ubicar bien en qué año era, porque mi señora madre, vamos, los genes que tiene, es en lo que da. Y me preguntaban de qué era. Y yo os dije, no, digo, si esto es una prueba de peinado para desfiles. Y les empecé a contar. O sea, pues mira, esto se hacía así, esto se hacía así, esto era así. Y nos pareció un temazo para poder contar y compartir aquí con todo el mundo. Porque sí que es verdad que ahora, fíjate que es algo que se sabe más y que se habla más y que se conoce porque porque estamos obviamente en la época de las redes sociales y todo se comparte en stories y es como más accesible el cómo se hace todo lo que es la trastienda de estas cosas, pero claro, en nuestra época, era este proceso, pero de forma artesanal, sinía. O sea, claro, es que cuando cuando estaba explicando, Bea, pues mira, esta es la prueba de la modelo. Antes de los desfiles, mi madre siempre se traía la modelo, experimentaba, hacía todo el proceso creativo y demás. Estaba todo el equipo así. De estas propuestas, tal, no sé qué, digo, wow, cuánta información con una sola foto. Digo, Beatriz, además, me parece un proceso creativo tan bonito como esto es un tema para el podcast y para que la misma Ángela Navarro nos cuente cómo se vivía aquello. Y por eso estás aquí, Ángela, por eso estás aquí. Porque es tu casa. Y porque el podcast tiene tu nombre, fíjate tú. Llámame, qué casualidad. Pero que sí que me apetece mucho que me cuentes cómo cómo vivías todo ese proceso creativo cuando te planteabas un desfile, cómo paso a paso, más o menos, cómo era el proceso. ¿Y dónde aprendiste a hacerlo? Porque ahora hay estudios para todo, pero tú, ¿cómo fuiste aprendiendo todo esto?
Bueno, esa foto de la que estáis hablando ya era un privilegio, porque Sí. ya tenía una modelo. Y además me acuerdo perfectamente que el diseñador era Juan Dullos. Entonces, él me trajo la modelo porque estábamos haciendo pelucas y teníamos que ver la imagen que queríamos. Y era un privilegio poder tener al diseñador en casa haciendo unas pruebas. Esto no era frecuente, para nada. En Ajá. fin, es que ahora, bueno, de entrada, por eso yo hice los primeros cambios virtuales, porque me ayudaron muchísimo, porque yo recorría todos los diseñadores de todas las comunidades. Cuando empezaba 2 meses antes de las pasarelas, me dedicaba a conocer al diseñador y ver la filosofía, a qué sector social se iba, qué era lo que quería. Necesitaba yo conocer en primera persona el tejido, lo que él me contaba. En esas Los conversaciones, colores, ¿verdad? todo, Del todo. el Sumergirte un diseño, poco, sí, sumergirte en el universo, ¿no? De alguna manera, claro, claro, para poder totalmente, crear. porque no tenía otra herramienta en mi mano. De todas formas, tampoco la tenían ellos. Te quiero decir que la Ujú, herramienta no existía. claro. Existía, bueno, la comunicación y llegar a redondear todo lo que se estaba hablando. Es la única forma que tenía para poder hacer algo, sacar alguna idea. Puedo hablar de Vittorio Luquín, una idea que tenía que ver con lo que ya había visto en sus dibujos, con lo que ya había visto en sus tocados, y luego pues mandársela. Y entonces hacíamos una prueba que hacía yo en el salón con la persona más... Nos, Random. sí, nos importaba el volumen y nos importaba el concepto de mujer que querían presentar. Esto era una práctica continua durante muchos años. Era la primera parte que yo trabajaba sola con el diseñador para tener una idea concreta de cada desfile. A partir de ahí hablaba con Pepa, discutíamos muchísimo sobre la imagen que yo había propuesto. ¿Qué va, hombre? ¿Qué Hacíamos, va? No me lo hacíamos, creo. hacíamos pruebas las dos sin parar hasta que estábamos de acuerdo. Entonces, lo más importante del acuerdo era poderlo comunicar las dos sin equivocar al equipo y seleccionar al equipo cada uno con sus habilidades, que era lo más tremendo. Entonces, los que, pues tengo una Pili que adoro desde entonces, que lo que le costó saber dar horquillas, no tengo palabras para decirlo. Dar Horquillas. horquillas. Mer, te voy a poner aquí un personal belonging. A mí nadie me quería para que le diera las horquillas. ¿Pero O por sea, qué? Ahora porque hay que explico. parar cuando... Ahora lo explica Ángela, pero a mí, Déjame. y vas a saber exactamente por qué, no me dejaban. Vamos a ver, Mer. Hacíamos 7 desfiles al día. Sí. El tiempo que teníamos para cada desfile máximo era 1 hora, que no llegaba normalmente. Madre mía. Entonces, cualquier gestión que no estuviese cronometrada no salía. Entonces, tú piensas que esa hora era para 18 modelos, para maquillaje y peluquería, que teníamos que compartir. Era increíble, o sea, increíble. Que compartir. Entonces, las prácticas eran monstruosas. Claro. Pero monstruosas. Con el equipo, con todo. Luego hay otra cosa que quiero comentar de aquella época. Pero cuéntame lo de las horquillas, Ángela, que me he quedado ahí en un Pues ay. imagínate, Claro. mira, la que daba horquillas tenía que solo dar horquillas, la otra necesitábamos una redecilla y daba redecillas. La otra, cada una hacía un tema. La coreografía. Sí, y teníamos 3 personas que éramos las que hacíamos el desfile final. Pero tenías ayudantes que era Pepa, Isabel y Angelita. Entonces, esas éramos las que controlábamos todo lo que era la imagen del desfile. Pero es como las preparaciones en cocina. Te tienen que ir dejando las preparaciones hay que rizar, hay que alisar, hay que hacer... El tiempo no existía, no existía.
el que Hay un paralelismo con un Luego servicio. salían las modelos al desfile y había cambios que había que hacer porque había que poner un gorro, porque había que quitarle o recogerle Una el pelo peluca. en ese momento. Entonces, hacer cambios de complementos que llevaba el diseñador. Hay diseñadores que ponían sombreros, otros diademas, otros flores. Entonces, y tenía que tener 2 personas mientras que salían los desfiles. Claro, porque Mientras tanto, perdona, tenía el equipo que se quedaba dentro preparando el siguiente desfile. Claro. Ya se había recogido todo lo que pertenecía a ese desfile primero y se ponía todo el siguiente. Entonces, esto era como trabajábamos. O sea, Yo esto quiero era decir una... dos cosas que me parecen alucinantes, que ahora las veo. Claro, yo es con lo que he crecido, para mí era lo normal. Pero ahora sabemos lo que es el esfuerzo de un diseñador a la hora de hacer el desarrollo, la imagen, el este creativo de su colección. Pero claro, es que mi madre se hacía 20, o sea, hacía el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, 92 desfiles al año, nacionales e internacionales. desarrollando el concepto de cada uno. Y luego encima, algunas veces lo que dice Ángela de chulería, había cambios de la imagen final en medio del desfile. Que una salida lo hacían minimalista, la siguiente era floral, la siguiente había que poner un F. La coreografía era espectacular. Una cosa que no coincidía nunca era un diseñador con otro, por supuesto. Cada uno iba a un sector social distinto. Entonces, esto es a lo que te refieres, Bea, con la coreografía. Sí. Tenías que entender... Y tu capacidad de creativa, o sea, tu capacidad creativa para esa hacer parte, 20. O sea, esa parte ya la llevaba hecha. Había dedicado 2 meses de mi vida para tener esa parte solucionada. Ahí no tenía ninguna duda, ninguna. Cuando yo llegaba a la pasarela ya estaba todo hecho. El trabajo era mío en casa, y tú lo sabes, de no parar, no dormir y buscar las soluciones tan tremendas. Una cosa que es muy importante y como me preguntan los peluqueros, entonces, en una pasarela donde hay 5 o 6 desfiles al día con las mismas modelos, no se puede utilizar productos. Quiere decirse que tienes que aprender la técnica de dar esa textura, pero con agua. Porque sí, claro, no puedes estar no puedes lavar y además pasa una cosa, indiscutiblemente, a lo mejor hay que hacer una toga para poner una peluca en ese desfile, pero luego hay que quitar la toga inmediatamente porque queremos una melena rizada. Entonces, no se podía hacer. Hasta tal punto que en el backstage de Cibeles, nuestro, las marcas ponían los productos y yo tenía prohibido que los tocaran. Salvo en el último desfile, que ahí podíamos pasarnos en utilizar cualquier producto. Esto lo aprendí, fíjate, en un desfile en París. Cuéntanoslo, por favor. Fuimos ¿Qué hiciste? Porque normalmente se aprende con meteduras de pata y teniendo que salir de alguna muy gorda. Claro, fui con Adolfo Domínguez. ¿Qué razón tienes, Bea? Ese es el máster. Claro. Con Adolfo Domínguez me llevó a hacer un desfile a París. Entonces, claro, nosotros éramos las peluqueras, las de España. Y nos dejaron... Rosa de España y peluqueras de España, sí, las Navarro. Entonces, no, ni sabían quién éramos. Era cuando la gente dudaba si teníamos microondas y si teníamos coches en España. Era una época muy diferente a esta. Entonces, los peluqueros que hacían el desfile anterior pusieron vaselina en el pelo de las modelos. Vaya. Y cuando empezamos a hacer el desfile nuestro, vimos que no podíamos trabajar. Claro. Y tuvimos que cambiar la imagen, hablándolo con el diseñador, adaptándolo un poco. Y entonces ahí me di cuenta que el producto no puede entrar cuando tú haces unos desfiles detrás de otros. Por eso, en mi caso, nunca lo utilicé.
Claro. y lo prohibí completamente. Claro, es que tienes que tener una cintura para un trabajo como ese, porque un proceso creativo que te lleva tanto tiempo previo de preparación, como estás comentando y demás, luego de repente llegas al día de y te encuentras, que las modelos las conocías previamente o muchas veces te Bueno, dabas la las sorpresa. conocía por la barbaridad de trabajos que hacía. Tú piensas que en aquel momento Eran las mismas. yo hacía Vogue 10 Ya, años de mi vida. Te quiero decir, ya, las conocía por campañas tanto de desfiles como de moda o de claro, reportajes públicos. ya, ya, Entonces ya, sí, ya, sí las conocía, pero tú piensas que las modelos no se les puede hacer nada de que les Tú no puedes cortar un que flequillo. que les cambie la imagen. Está claro, prohibido absolutamente. ya, Entonces, no sirve de nada el que la conozcas. Tienes que centrarte en lo que quiere el diseñador. Y esto claro, es lo que te tienes que centrar. Si quieres rizaos, no te da tiempo a rizar, tienes que poner otra vez peluca o extensiones. En fin, yo la peluca, que ahora habláis de ella con tanta naturalidad, con oncología, para mí es la herramienta de mi vida. claro. Mi primer trabajo fue en la caída del Imperio Romano, con Sofía Loren. Y lo que Qué aprendí es a heavy. poner pelucas, que eran horribles, porque era para los extras. Era Esta no la horrible. has visto venir, ¿eh? Había una Flipo. caja. Entonces, De caramelos Paco, ¿no? claro. Mojadas. Entonces te quiero decir que en los desfiles pasaba lo mismo. Entonces, si yo quería un desfile con flequillo, bueno, muchas gracias a Antoñita, que es una posticera Posticera de toda la vida de de Madrid. toda la vida, que me hacía el flequillo. O los cortábamos, los hacíamos como podíamos. Entonces, siempre he utilizado la peluca. Qué Siempre. maravilla. Sí, o Pero La estropajos. Bueno, peluca, es que yo te he visto extensiones. estropajos, No, metales, todo. no había economía, entonces te tenías que ya, inventar. Si te apasionaba, me acuerdo de un desfile de vacas Vacas, flacas, vacas. que ellas querían mucho volumen, porque en aquel momento se llevaba el cardado. Entonces, como no podíamos cardar y dejar un bloque de peinado para el desfile siguiente, pues se nos ocurrió que viesen una propuesta que se nos ocurrió a Isabel y a mí, que era estropajos, los abrimos y los teñimos. Les pusimos color a los estropajos y con eso hicimos volúmenes. Y se lo enseñé y fliparon, les encantó. Yo creo que estaban tan locas como nosotras. claro. Y Claro, bueno, pues fue un desfile espectacular, qué figúrate. maravilla. Pero Creo la falta de recursos te ayuda mucho a absolutamente. buscar soluciones. Y el trabajar in extremis a nivel de tiempo y Sí. como tú dices, y también de recursos. Una cosa, ¿era usual en ese momento utilizar las pelucas en los desfiles, Ángela, en los años 90? Bueno, Era, la foto que estáis viendo, que sale ahí, que estoy con el pelo azul, es la peluca. sí, me refiero a partir, en general, no solo tú. ¿Lo veías con otros claro, peluqueros o mira, Es que estilistas? no había, también te digo que es que no había otros. yo te garantizo que me ha pagado una pasta L'Oreal por poner el que yo lo valgo. Tú Que piensas tampoco, que la modelo no se puede teñir. Estamos hablando no solo de los desfiles, estamos hablando de la imagen de la gente. La imagen es lo más importante para una marca, Ya, ya. porque representan a una sociedad, definen su sociedad, que para eso hacen el desfile, para que guste a sus clientes. Entonces, nadie ha pensado nunca, mira, fíjate si es importante lo que me estás preguntando, que cuando yo dejé Cibeles, que ya por fin Fermín Lucas me autorizó a que me fuera, vino Jesús del Eso Pozo. quiere decir, intuyo que no querían que te fueras, ¿no? Intuyo por lo No, que acabas de decir. 3 temporadas estuve diciendo que me iba porque entró en mi vida oncología. Sí, Y yo ya creía que eso lo había hecho, había dejado unos equipazos que es lo que siguen fantásticos y yo creo que yo ya había cumplido ahí. Entonces, ¿por qué te lo estaba contando?
Perdóname porque que te he cortado, que tú ya estabas diciendo que te ibas Sí, cuando te por lo de dejaron Jesús. irte. Entonces vino Jesús del Pozo y me dijo, Ángela, tienes que hacerme el desfile tú. Yo ya no estaba. Y, y me llevó a su casa y me enseñó el tejido que iba a poner y quería que todo el pelo fuera igual y con los colores más o menos que coincidían con el tejido. El trabajo era inmenso. Había que hacerlo pelo a pelo, no valía para nada una peluca de cualquiera, había que hacerlas. Entonces, pues me parecía que no quería hacerlo. Y insistió tanto que llegamos a un acuerdo. Yo le dije que si sacaba las modelos, la última salida, salían con las pelucas en la mano, yo se lo hacía. Entonces él lo comentó y no le dejaban, pero lo consiguió. Y entonces mi hermana Pepa hizo una obra de arte a 19 modelos que me emociona Para sacarlas acordarme. iguales. Que me emociona acordarme. Entonces, cuando las modelos, que es a lo que tú dices, sigues preguntando lo mismo que pregunta todo el mundo. Claro. Cuando las modelos salieron con las pelucas en la mano, fue la pera. En fin, todo el mundo se dio cuenta que era peluca, pero vamos a ver, ¿cómo no te das cuenta? Si estás viendo a la modelo todo el día, la misma modelo 7 veces al día y la ves cada vez con una imagen. No se ha dado cuenta nunca nadie. Nadie ha tenido en cuenta eso. No, porque están muy bien hechos. Están muy bien hechas, integradas. Claro, no. Y además la imagen funciona así. Funciona, pero si lo estáis viendo en la sociedad actual, ¿qué diferencia? ¿Cómo distingues? Sí, el cómo puedes ser muchas versiones de ti misma. Claro. O sea, con el uso de esta herramienta que cada día está, como dices, más extendida y la gente lo utiliza más para... Hay mucha gente que lo utiliza por necesidad, pero también hay muchas personas que cada vez más lo están utilizando como una herramienta más para expresarse, como puede ser el resto de la ropa. Se ha utilizado siempre como una herramienta más. Incluso cuando no quieres que te vea nadie y te vas de viaje porque eres muy famoso, te llevas una peluca. Sí. Una peluca de toda la vida y una gafa como la nuestra, exactamente, pero de sol. El disfraz. Entonces, eso ha sido en hombre, mujer y niño. Te quiero decir, eso ha sido el día a día. Entonces, no es yo distinto. Tengo una curiosidad que se me viene a la cabeza según intento teletransportarme a ese 1990 alrededor. Claro, teniendo en cuenta de que hoy por hoy tenemos todas las maneras para comunicarnos de manera súper inmediata con quien queramos, el proceso creativo se agiliza con las tecnologías que tenemos ahora. Pero imagino que en aquel momento, que ni siquiera había fotos digitales ni nada para poder enseñar la referencia de cómo os contactaban o cómo hacíais durante ese proceso creativo previo al desfile, ¿cómo se hacía ese intercambio de propuestas con imagen? Vamos a ver, yo me consideraron loca absoluta. Conocí a un tipo, un amigo de Javier Balonraz, que estaba acabando estudios imagen virtual o algo así, o cambios de imagen. Cambios de imagen le llamé yo, ellos no lo llamaban así técnicamente. Y venía de Nueva York. Y le dije que le quiero conocer. No sabía ni qué era lo que iba a ver. Entonces hablé con él y le dije, ¿tú puedes hacer esto? Entonces tú puedes hacerme una imagen y mandarla al profesional que yo quiera. Y me dijo, bueno, lo intentamos. Él tampoco lo tenía claro, ¿eh? Entonces nos pusimos a trabajar y es cuando presenté los cambios de imagen de Ángela Navarro. Que los utilizábamos para eso. Y ahora lo hacéis muy fácil, es como lo de la peluca. Pero ¿cómo? No me ha quedado claro cómo lo hacíais, o sea, cómo era la herramienta. Pues era un despacho. Espera, como tú tienes ahora mismo. Mami, dame un segundo, te voy a contar cuál era el problema. El problema era cuando empezó Ángela, para poder hablar con los diseñadores y ver los tejidos y ver todo, tenía que ir directamente. Claro, había gente que estaba en Galicia, hay gente que estaba en Sevilla, Valencia. Entonces, siguiente, que es lo que yo vivía en recepción, nos llegaban figurines por fax.
Y tú hazte a la idea de cómo es el figurín por fax. Luego, las Figurín pruebas que es, para quien no en lo los sepa, porque yo dibujos, no lo el sabía, dibujo de un dibujo de la eso. imagen, del concepto. Vea, pero Entonces, perdona, pero cuando me mandaban los figurines yo no entendía nada, ni ellos claro, tampoco, claro, y por eso imposible. yo iba, que era la primera parte que os estaba contando, iba directamente al sitio y dedicaba 2 meses antes del desfile a entender lo que ellos querían. Claro, entonces Entonces, Ángela se ve con ese problema y es cuando ve la luz diciendo, ostras, es que con un ordenador me van a poder hacer varias opciones con una misma modelo, cambiando la imagen de forma digital Toma y ya. que el diseñador me lo pueda validar así o no. Entonces, Sales claro, ahí en nuestra propuestas. vida las propuestas se hacían de eso forma digital. Eso se lo conté a este chaval que le hizo ilusión, lo hizo conmigo y con un sobrino que tengo, me ayudaban y así empezamos a trabajar la imagen, que Qué además se maravilla. presentó en programas de televisión, como fue Ana Uy, Rosa Quintana y ¿quién era? Ah, y Terelu Sí, Campos. esa teníamos ahí, estábamos ahí. Entonces, eso me agobió tanto, pero como no os podéis hacer idea, porque no podía ni respirar de la cantidad de gente que había que quería esto. Y entonces pude quitarme de ello y dejarlo solamente para trabajo, Para y, desfiles. para desfiles y imagen. Esto qué bueno. fue una herramienta, por eso yo creo que todo esto que estoy contando, que es el pasado, lo que tienen que hacer los profesionales que nos estén escuchando es hacer el futuro. Y el futuro, ahora mismo que lo tienen todo tecnológicamente muy fácil, ¿eh? Lo que no tienen es las prácticas. Las prácticas que yo aconsejo, que he estado dando muchas vueltas para decir esto, creo que mi actitud ha sido siempre la curiosidad. Yo he conseguido, soy imposible porque he trabajado con clientes de Vallecas, con clientes de San Sebastián de los Reyes, me he cambiado de peluquerías cada vez que me hartaban esas imágenes de estas personas. Y cada una aprendí a... lo que está claro a día de hoy, que a mí lo único que me interesa es que mi equipo deje contento al cliente, entienda al cliente. Si un profesional de peluquería que nadie le ha dicho cómo tiene que hacerlo, entiende cuando entra un cliente qué es lo que le puede ofrecer y qué es lo que le puede gustar. Él ya está haciendo un máster, ya está viendo la imagen, porque ya ha controlado sus ángulos, ya ha controlado su cabello, las posibilidades que tiene y las propuestas que le hace sean las adecuadas. Entonces, en cada sector que he trabajado es muy diferente, es muy diferente. Hablamos de la clase alta, la clase baja, la clase pija. Todas esas clases hay que trabajarlas para Pero tú no entender ves, lo que es la imagen. Y el profesional de peluquería tiene esa herramienta, tiene el cliente, que tiene que Sí, entenderle. Y entonces es lo mismo que yo pienso, que le he dado muchas vueltas hoy, que hice con el diseñador. Tratar de entenderle. era lo claro. que te iba a decir, que al final la raíz del trabajo La con la raíz imagen es parte de la misma. del cliente. Y luego, el peluquero es un sector social único. Funciona en todos los sitios. Ujú. Da igual que hables de cine, de moda, no sé, de lo que quieras, de Sí, enfermos que Sí, de están en todas hospitales. las especializaciones que hay. Entonces, en todos los sectores funcionamos. mm, Y somos una herramienta súper útil para la sociedad. pero es muy interesante esto que comentabas previamente a esto. Hemos dado la pincelada también al inicio de todo ese proceso creativo, para mí, independientemente de que sea en peluquería o yo como creativa que he sido en comunicación, siempre trabajo esa parte creativa. Me parece que al final hay un paralelismo siempre en todos los trabajos creativos, que es el de hacer una previa investigación
sumergirte en el universo de cliente o del proyecto que sea para lograr transmitir con tu trabajo y tu creatividad y transmitir todo eso y conectar todo esto, todo ese universo. Entonces, me parece precioso que desde la peluquería, que para cualquier persona que se nos viene a la cabeza, y nunca mejor dicho, el término de peluquería como algo para cambiarte el look, arreglarte, taparte canas, arreglarte las puntas y prepararte para una boda, y sin embargo hay unas variantes y hay un abanico tan amplio en el mundo de la peluquería hasta este punto, ¿no? Hay peluquerías que son mega creativas, con clientes normales, ¿no? O sea, quiero decir, de a pie de calle. Es que es el que te hace aprender. Claro. El que te hace ver los distintos estilos es muy guay. Pero haber tenido la oportunidad, Ángela, de haber experimentado hasta esos niveles, pues eso, de pongo un estropajo en la cabeza, que eso con un cliente de a pie de calle, no sé, vamos, no se puede hacer, claro que se puede hacer, pero es uno entre... con denuncia luego, pero tú hacerlo. Claro, me parece que eso, primero, es satisfactorio nivel Dios, y luego, por otro lado, que también te da mucho bagaje a la hora de enfrentarte a soluciones con personas a pie de calle, porque tu cerebro ha desbloqueado ya tantos escenarios y te has tenido que enfrentar a combinaciones tan locas, en tiempos tan extremos como los que hablas, que a la hora de improvisar a pie de calle en tu propia peluquería, imagino que habrá sido algo que te ha ayudado en esa, ¿no? a tener esa soltura y con esa creatividad. Me parece espectacular. Muchas gracias, tesoro, pero me parece que no hay, te tiene que apasionar, igual que a ti tu trabajo. Y si no te apasiona, no tiene sentido. Entonces, y a mí me apasionaba. Tú piensas que los 10 años primeros de mis trabajos con modelos, no me pagaba nadie nada, lo pagaba yo. Entonces, yo no cobraba, no me acuerdo, lo he mirado esta mañana por si me acordaba, la primera vez que se me pagó por un desfile. Entonces, es amor a tu trabajo, y eso es lo que yo he tenido siempre. Y luego una inconsciencia absoluta. Tú hablas de estropajo. Yo creo que mi primera foto con un árbol en la cabeza. Esa es maravillosa. Esa no la he visto yo. ¿No te crees que yo sabía que eso era normal? Me daba lo mismo. Querían un árbol en la cabeza y yo lo puse un bonsai en la cabeza. Ay, te amo. Me pareció increíble. Pero ahora vas a ver la foto. O sea, me pareció esa foto al lado de otra que tuve que hacer, fue el mismo trabajo. Extensiones. Cortaban mechones y se los ponía con una horquilla a la modelo. Pero escúchame, esa horquilla no te la daba Bea, ¿no? No, a mí no me dejaban. Porque, claro, yo me despisto. Volvemos ahí. Camer, yo que estoy a 20 cosas y que me encanta estar a 20 cosas cuando solo tu objetivo es estar ahí con una horquilla para dársela en el momento, a mí me han gritado. O sea, a mí me han puesto a parir. Te despido. Mira, es que no me dejaban. A mí me mandaron a maquillar uñas porque no era capaz de... ¿Sabes lo que me hizo Bea? De lo mala que es en esas ayudas. Se buscó, la contrataron en maquillaje. Sí, porque y cuando llegué un día la vi con el equipo de maquillaje. Y esta sí que me dejan. Sí, era horrible. No te creo. Pero a mí me gustaría de esto que está contando Ángela, yo quiero poner en valor. Déjame un momento, por favor. El árbol en la cabeza. Os voy a interrumpir a las dos. Ángela, ¿cómo se nota que sois madre e hija? Claro, porque me a las dos, claro. Sí. Pero además es que esa niña que está ahí, que para mí es mi niña, es que me encanta esto. Desde siempre, ¿entiendes? Eso es lo más bonito que tengo. Y el lujo que tengo es que tengo 2 niñas increíbles. Me encanta seguir siendo la niña. Y un equipo alucinante. Que eso es otra parte que creo que tienen que entender cualquier profesional. Sin equipo no se puede trabajar. Y yo tengo la suerte de ser 5 hermanas que nos acostumbramos a ser equipo. Y eso lo he transmitido en todo, porque creo fundamental que el equipo funcione. Yo quiero decir aquí una cosa, y es que un punto
que caracteriza mucho a nuestro tipo de peluquería es todo lo que estamos hablando en este episodio, que el equipo que daba horquillas y que ha sabido Sigue. participar en esas partes del proceso es el mismo que está ahora mismo en el salón. Sí. Un Es besito una a Pili, sensibilidad, y a todos, a Paco, a a Ali, todos. a Gema, a Teresa, o sea, se han formado bajo unas estas de estrés, porque claro, eso no lo tiene nadie más en España. No, y bueno, y agradecer al cliente, que lleva 30 Sí. años siendo. Me pasó una cosa hace poco que lo voy a Espera, dame comentar. un segundo, no, dame un segundo, Espera, dame un Ángela. segundo. Eso es. El agradecimiento máximo al equipo, el acordarme que me hace muchísima ilusión cómo eran esos procesos, cómo se orquestaba todo. Y otra cosa que es muy particular nuestra de casa es las personas que lo organizan. La gente que éramos, o Ana, yo, Tere, recuerdo que también lo hacía, y llevabas tu orden. Esto era fundamental para que saliera, aparte de peluquería, aparte de la que daba las horquillas, una persona que había siempre de nuestro equipo, de organizando, sabiendo exactamente qué modelos estaban peinadas, qué no, quién tenía que pasar de aquí a ahí. Es que a nivel Vea, de procesos Vea, ¿y era te acuerdas que maravilloso. tuvimos que tener a esa persona incluso para vigilar a la modelo que se escapaba? Sí, sí, sí. O sea, Claro. teníamos Y una guardia jurada. tuvimos que poner uno de seguridad, nos tuvieron que poner en la puerta porque ya no podíais más. Quiere decirse ¿Sabéis que a qué hemos me hecho de recuerda? todo. Claro, es como un regidor, ¿no? Es que me está recordando Claro, mucho, claro, me está claro. Sí, recordando sí, mucho sí. cuando yo trabajaba en los rodajes de cine, sí que es verdad que el ayudire, el ayudante de dirección, se encarga de orquestar el timing de esta hora hacemos esto, de esta hora, dónde está el actor, venga a perseguir, no Sí, sé qué, sí, sí. claro, y en tele un poco la regiduría también va un poco por ahí, Sí. y claro, y al final es también exactamente igual, otro proceso creativo en el que todo lo que tú estás preparando antes del día del rodaje, que el día del desfile, el día ¿no? del evento, luego allí tiene que haber una persona que o lo tiene milimetrado, super hilado, y va orquestando y va diciendo, no, ahora va esto, ahora va lo otro, tú, la que pone aquí, tal, no sé qué, ¿dónde ¿Cuántas? está claro, Era claro, increíble, o sea, es que era que no increíble, de falten verdad. horquillas, sí, porque un engranaje perfecto, porque si de repente una pieza no funciona bien, se descuajaringa el resto ¿Cuántas veces del has rodaje. vivido un caos de ese tipo? Échate un poquito para Pues, atrás, Ángel. pues, ¿Cuántas Ángela. veces te ha pasado? pues Y afortunadamente, sobrevivir a esos es la pena, ¿eh? pues mira, Ángela, afortunadamente yo es que me recuerda mucho, vuelvo a repetir, a algunos programas en directo. Yo, la mayoría de, cuando yo trabajaba en televisión, no sé si igual que pues tú has ido modulando y virando tu profesión, yo dentro de la comunicación trabajé durante 10 años como realizadora, ayudante de realización en programas. Cuando en otros trabajos me han pedido las cosas para ayer, me río yo del para ayer, de cuando tú trabajas in extremis en ese tipo de trabajos en directo, ya sea en un directo de un desfile o en un directo de un programa que se emite y que si esta pieza no engrana con la siguiente, se cae el equipo por completo. Totalmente. Total. Según lo estabas hablando, contando, estaba viendo clarísimamente. Y respondiendo a tu pregunta, yo he tenido la gran fortuna de estar en proyectos en los que, a pesar de todo ese caos, el engranaje era tan perfecto por el equipo que había que jamás me he tenido que encontrar con una situación de Mayday, cerramos el telón y nos vamos porque aquí no hay, nunca me lo he encontrado. Y creo que todo esto, por eso te he dicho antes también lo de cómo aplicas todo este bagaje a tu trabajo a pie de calle. Creo que esto te da mucho bagaje, por lo menos a mí me lo dio en su día, en términos personales, cómo te tomas las cosas y los para ayer y los nerviosismos y los estreses. Yo cuando veo a alguien que se altera mucho, que se estresa mucho en el trabajo, que hay que entregar esto de wow. Mejor que se vaya. Bajo. No, bueno, es como intento relativizar. Sí, pero no solucionan y lo Porque, sabes. No claro, solucionan. exacto. Lo que tengo muy claro es que ese tipo de trabajos lo que te da es esa capacidad de entender que con prisas se hace peor. Siempre. De todas formas, no sabes Siempre. cómo te entiendo.
porque he trabajado en programas muy tremendos, como Sorpresa, Sorpresa, Cambio Ah, los de Radical, cambios de El imagen los Patito hacíamos Feo, El Patito Feo. Entonces, nosotras. entonces siempre he estado donde tú estás diciendo que hay que Es estar. maravilloso. O sea, Así cómo nos que lo hemos pasado. no sabes cómo te entiendo, cariño. ¿Entiendes? ¿Verdad? Madre mía. Muchísimo. Y más que no me acuerdo. Voy a hacer un off Pero topic. bueno, te hablo de los tremendos. Voy a hacer un off topic Claro, on dinos, topic vea. de, Sí, lo que dinos. significa el orden y todo lo que es el trabajo anterior. Mi madre tiene algo de carácter, algo, un poquito. A ¿Qué veces, va? yo la vez que más enfadada en la vida, en 42 años de niña, 43, me quito siempre uno, un diseñador no vamos a decir el nombre, Ángela, no te... que llegó y le cambió entrando, estábamos empezando a peinar y se le ocurre entrar a decir que no, que lo que habían hablado, no, que mejor una engomina, algo que era como totalmente diferente. Y vi a mi Qué madre fuerte. agarrarle, meter contra la pared, o sea, No, no, no. decirle, Le nunca he dije, visto, nunca la he visto. cambió no el diseñador, su colega. Sí, Entró a decirnos que ese no era el desfile. Entonces, esto estábamos empezando. Entonces, el diseñador ya había aceptado conmigo el desfile. Entonces le digo, no sabía explicarse. Él quería ser protagonista en aquel momento y no sabía explicarse. Entonces me paré a todos y les dije, pero haz una imagen de lo que quieres que hagamos. Empezó a temblar, a sudar y se le tuvieron que llevar. Entonces sí, eso fue sí, pero de las veces que yo he visto a alguien Pero ponerse en su imagino, sitio, no, nunca. es que imagino que, paré claro, todo, paré todo. Sí. imagino que en situaciones, pues eso, de directo, tan heavy, Sí. con tanto estrés y demás, os tendríais que encontrar con situaciones bastante desagradables que luego hacen callo, pero sí que es verdad Es que que en me el momento es complicado. imagino como, Me ha encantado tu claro. explicación porque sé que coincidíamos en muchísimas cosas. Que mejor A mí me ha bajar. dado mucho bagaje. Luego, posteriormente, cuando empecé a dedicarme a esto, a la comunicación digital, y me he enfrentado a varias entrevistas, y una de las cosas que muchas veces te preguntan, que me hace mucha gracia, es, ¿tú sabes trabajar bajo presión? Que para mí eso ya es una red flag para coger y decir, yo no quiero este trabajo porque a mí no me gusta. Porque a mí que le des importancia, que yo pueda trabajar bajo presión, ¿qué quiere decir? Que me vas a tener desde un inicio con un yugo aquí detrás. No quiero esto. Ya tengo la edad suficiente como para decidir dónde quiero y dónde no quiero, y en ese tipo de situaciones no quiero volver a verme. Pero sí que es verdad que, claro, que te da callo. Pero ya no para enfrentarte al estrés, sino para relativizar cuando lo hay. Así que mi padre siempre dice que nada cae en saco roto. Siempre que hablo contigo hablo de mi pater, ¿lo sabes? Sí. Mi pater siempre dice que nada cae en saco roto, y una de las cosas que yo digo es eso, o sea, no importa en cuántos trabajos diferentes hayas estado ni qué conexión tengan unos con otros, siempre hay algo que te puedes llevar de un sitio para otro, y una de las cosas es eso, la gestión del estrés, la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece enriquecer continuamente la vida laboral. Sí, siempre se aprende. Y yo creo que aprender es el día a día. A mí me da mucha pena. Tengo una cabeza que no para, pero un cuerpo que no me permite ya más. Un Entonces, cuerpazo, lo Bueno, que tienes es un no, cuerpazo. me encantaría seguir haciendo cosas. Soy un kamikaze Yeah. Creo que tenéis los jóvenes de ahora una oportunidad única, solo hacer prácticas, que no sabéis hacer bien el rizo, ya lo sabéis. Entonces, la técnica, por favor, hacer la técnica bien. Porque Escuchad lo otro a lo las estáis mater. viendo. Pero si ya, fíjate, yo hace poco en un gimnasio me quedé de piedra cómo se peinan las señoras. Si les hemos dado todo, les estaba hemos enseñado. dice, y mi madre así, Entonces, yo mirándola digo, coño, ¿cómo se hace el rizo? Pero bueno, es el colmo. Hemos sido unos profes. Entonces, aprendamos nosotros lo que nos falta y felicidades. Muchas gracias a todos los que me llamáis. De verdad, muchas gracias. Y creo que es la profesión más bonita del mundo. Para mí lo Qué es. maravilla.
Pues me ha encantado esta entrevista, Ángela. Me ha encantado sumergirme y que nos sumerjas en los 1900. 90, a ver, en los 1990, vale, ya tirando. No hemos entrado en el 81, 82. Ahí nací yo. Bueno, me he referido a los 1900 nos porque... queda pendiente, luego ya contaremos otras cosas. He pensado en la biseca, o sea, me he ido a Chicago. Lo que me apetecía muchísimo Total. es, puesto que he visto a tantos peluqueros últimamente, que lo sabe, vean 1500, ¿no? Teníamos Madre mía, sí. en el congreso último que hemos estado Madre esta mía. semana. El premio a la peluquería internacional, el mejor peluquero del año. Algo. Este era el que me preguntaba qué había hecho, cosas que había visto, y como no estaba bien y no hablo inglés, pues tuve que tener una conversación de lo más rara. Entonces, bueno, Que hubiese dado oro yo por creo verla. que en este momento tienen todas las herramientas que yo no tuve, pero que no hacen falta. Que lo que hace falta es que conozcan a la sociedad a la que se enfrentan y que hagan prácticas, muchas prácticas. Formación y observación. Pues muy buenos consejos, alma mater, Ángela Navarro. Me lo he pasado muy bien con vosotras, ¿eh? Yo también. Oye, no me lo esperaba. Me encanta porque siempre suelta, siempre la suelta. No venía yo con ánimo. Qué jodida eres. No, es que he estado dando vueltas tanto a decir, ¿qué les cuento? Cuando me llama un diseñador y me dice, no te preocupes, Ángela, hazlo contundente. Ese era lo que me contaban. Entonces, no sabía cómo contarlo. No sé si hemos Hazlo conseguido... contundente. Esto me recuerda cuando te dicen, te haces una propuesta y te dicen, dale una vueltita. Dale una vuelta. Digo, dale Hámelo, una pero vueltita, contundente. cariño. Nunca lo olvidaré. José Ramón. Y todos los desfiles me decía lo mismo, contundente, como tú ya sabes. Por favor. ¿Sabes qué me dicen a mí? ¿Sabes qué me han dicho a mí muchas veces como creativa? Fresquito. Algo más fresquito. Digo, fresquito, mira, natural, el calipo. Natural. El fresquito, calipo que te vas a comer. Ay, Dios casual. Mío. Casual. Pues sí. Casual. Pues sí. Los procesos creativos son así en todos lados, con sus luces y sus sombras. Ángela Navarro, muchísimas gracias. Vamos a dejar. Solo una cosa. No. Vamos a despedir cuando ella quiera. Habéis puesto una foto mía con el pelo azul. Y cuando voy por la calle me dicen, ¿te has vuelto a cambiar? Espérate, que es que yo he descubierto a toda la gente que ve la web. He estado en todos los colores, pero que ahora me digan que me he cambiado. Pero a mí me ha venido muy bien haber puesto esa foto, fíjate, porque he ubicado a toda la gente que ve la página y se ha sorprendido luego de verte rubia. Eso me ha gustado. Pues ha ocurrido. Qué bueno. Uh-huh. Bueno. Si es que eres toda una estrella del pop. Ángela Navarro, muchísimas gracias por compartir tercer micro con nosotras. Beatriz, que me encanta siempre veros en acción a madre e hija, quitándoos la palabra la una a la otra. A ver cuándo. Es que esto es como sentarte en la comida, en una sobremesa, totalmente con vosotras. Pero recuerda cuándo. Con esto no. Y creo que ha sido una entrevista súper interesante, que me encanta siempre veros a las dos a la limón, a madre e hija, y teneros contándonos chascarrillos a las dos. Querida Beatriz, cuéntame dónde nos pueden hacer preguntas directamente. Bueno, claro, pero además es que tenemos a la propia Ángela, está en ese chat, ¿eh? O sea, que si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente en nuestro chat de Telegram, que es nuestro patio de vecinas, en el que, aparte de que publicamos siempre que hay un podcast nuevo, podéis hablar, podéis comentarnos, hacer peticiones de temas o consultar sobre alguna duda que os haya quedado de algún episodio que ya hayamos emitido. Y nosotras encantadísimas de seguir contestando over and over ahí. Encantadísimas. Y todos ahí. Así que dinos, Ángela, que veo que te quedas con ganas de contarnos me parece algo muy más. importante lo que acabas de decir, porque gracias. Yo lo siento, pero cuando voy por la calle y me para un peluquero... Tú le mandas a Telegram.
O sea, tú le dices, vete a Telegram. No me da tiempo. Tú dile, pregunta ahí, pregunta ahí. Entonces, que abráis esta puerta me parece interesante para la gente que me pregunta. Pues mira, esto es para las escuchantas y por favor para todos los peluqueros que le preguntan cosas a mi madre por la calle, que vayan a nuestro chat de Telegram, al canal de Belleza desde la Raíz, que ahí, si no es ella, pues se lo contestamos a alguien del equipo. Y ya estaría. Me encanta. Este Y si no, CTA, Ángela, y si no, Ángela, te voy a devolver el truco que tú nos has dado. Ponte una peluca y unas gafas de sol y verás cómo no te Ya lo pones. hace. En un momento, ya lo eso hace. lo hago. Tengo dos. Claro. Tengo dos pelucas. Y el problema está en las gafas, fíjate. Porque Bueno, pues ya porque tiene que ver. la gafa, no. encontraremos solución. Gracias infinitas, Ángela Navarro. Beatriz, nos escuchamos y vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio, Mergil. Oye, no me lo había pasado tan bien en ninguno otro. Muchas ¡Qué gracias. maravilla! Pues adiós. ¡Qué maravilla! Pues ya Feliz- cerraría aquí, ya está. Una pasada sois. Gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós.